Hola queridos alumnos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar un poco de qué son las funciones y los primeros conceptos. Nosotros recordamos que era una relación entre dos conjuntos, era cualquier subconjunto del producto cartesiano. Bueno, ahora para que esas relaciones sean funciones, tienen que cumplir dos requisitos, que son los siguientes. El primero se llama existencia. ¿Eso qué significa? Que cada elemento del primer conjunto debe relacionarse por lo menos con alguno del segundo. Es decir, debe existir al menos una imagen de cada elemento del primer conjunto. El segundo requisito, que se llama unicidad, ¿qué nos dice? Que dicha imagen debe ser única, que no es posible que un mismo elemento del primer conjunto esté relacionado con más de uno del segundo. Si se cumplen estas dos condiciones, vamos a estar ante una función. También podemos pensar que las funciones establecen correspondencias, ¿sí? Acá tenemos en este diagrama de Venn dos conjuntos, cualesquiera, y como dijimos, cada elemento del primero se relaciona con uno solo del segundo. Para que quede claro, vamos a hacer unos ejemplitos. Supongamos que tenemos estos dos conjuntos, A y B, y te muestro estas tres relaciones. A ver, ¿cuál te parece que es función y cuál no? Tómate un tiempito, pausa el video y luego volvé para ver si lo hiciste bien. ¿Listo? Bueno, la primera es función. Tenemos que fijarnos que cada uno de los elementos de A, que eran el 1, 2 y 3, esté relacionado con un solo elemento del segundo conjunto. Y sí lo está, porque cada uno de ellos figura en un único par ordenado. La primera es función. Pero ¿qué pasa con la segunda? La segunda no es. ¿Qué es lo que no cumple? Y no cumple con la condición de unicidad, porque tenemos un mismo elemento que está relacionado con más de uno. Y la tercera, ¿qué es lo que no cumple? Existencia, porque hay un elemento que no tiene imagen. Así que la única que era función es la primera. Muy bien. Antes de pasar a todas las definiciones que vamos a ir repasando bien despacio, te quiero mostrar algunos ejemplos para tener idea de qué pueden ser las funciones. Podría ser, por ejemplo, que tengamos una función que se tomó a cada una de las horas de un día la temperatura. Entonces, ven este gráfico que nos está indicando a qué hora, qué temperatura tiene, ¿sí? Podemos observar, por ejemplo, que a la tarde son las temperaturas más elevadas. Bueno, esta es una función. Cada horario tiene un valor de temperatura. Es en una ciudad determinada, en un lugar específico. Otro ejemplo, supongamos que hay reunidas un conjunto de mujeres y cada una de ellas tiene determinada cantidad de hijos. Bueno, la función que a cada una de esas mujeres le asigna el número natural que representa la cantidad de hijos es también una función. Entonces podemos decir, por ejemplo, Daniela le asignamos el número 2 porque tiene 2 hijos. Inés, 1. Alicia, 4, etc. Otro ejemplo puede ser, en este caso, que tenemos estos conjuntos numéricos finitos y la función le asigna a cada uno de los elementos de A el valor del cuadrado. Entonces el cuadrado de 0 es 0, el de 1 es 1, el de menos 1 también es 1, el de 2 es 4, y ahí tenemos otro ejemplo de función. Y así hay montones. Bueno, ahora sí, vamos a ir de a poco viendo las definiciones, los conceptos, a ver si te quedan claros. Como te dije recién, ¿qué era una función? Era una relación entre dos conjuntos que tenía que cumplir los dos requisitos siguientes. El primero, ¿te acordás cómo se llamaba? Existencia. Acá lo tenemos en forma simbólica. Dice que para todo elemento X del primer conjunto, del A,
tiene que existir un y en el conjunto B de tal forma que el par XY pertenezca a esta relación que queremos que sea función. Es lo mismo que decir que cada elemento del primer conjunto tiene que tener por lo menos una imagen. Y el segundo se llamaba unicidad y simbólicamente se escribe así. Vamos a tratar de interpretarlo. Dice que para todo X del conjunto A, o sea, cualquier elemento de A que tomemos, y para todos dos valores, que acá se llaman I1 e I2 del conjunto B, si X está relacionada con I1 y también está relacionada con I2, esto no podía ser si fueran diferentes, porque si no, X tendría dos imágenes distintas. Por eso acá dice que entonces I1 e I2 deberían ser el mismo. Con esto estamos garantizando que la imagen que tenga cada X del primer conjunto sea única, ¿sí? Por eso este es el criterio de unicidad. Si juntamos los dos, habíamos dicho que cada elemento del primer conjunto debe tener una única imagen en el segundo. Si graficamos acá los conjuntos, el primero lo vamos a llamar dominio y el segundo codominio, hay una regla de correspondencia entre cada elemento del dominio con alguno del codominio. Y los ejemplos que te había mostrado, acá los tenemos escritos. La única que es función es la primera, porque cada elemento del conjunto A, el 1, el 2 y el 3, están relacionados con un solo elemento del segundo. El 1 está con el 3, el 2 con el 4 y el 3 con el 4. En cambio, la segunda no era, ¿por qué? Porque el 1 tenía dos imágenes, el 1 estaba con el 3 y con el 4. Y la última, ¿por qué no es? Porque el 3 no tiene imagen, esta tampoco era. Cuando tenemos una función, el par XY que pertenece a la función, vamos a escribirlo de esta forma. Y es igual a la f de x. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque acá la imagen es única. En una relación no, porque un mismo elemento podía tener varias imágenes o incluso ninguna. En este caso se dice que y es la imagen de x. Ejemplo. ¿Se acuerdan este que citamos anteriormente? Si nosotros escribimos la función completa, está formada por 4 pares, que son estos: 0 con 0, 1, 1, menos 1 también con 1 y 2 con 4. Usando esta notación funcional, podemos decir que la imagen del 0 es el 0, la f del 1 es el 1, f de menos 1 también es 1 y f de 2 es 4. O en forma genérica, decimos que la f de cada x es igual a x cuadrado. Así nos vamos a manejar cuando trabajemos con funciones, con esta notación. Las funciones se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios. Vamos a ver uno de ellos. Dice que si tenemos una función, ¿cuándo se va a llamar inyectiva? La definición formal es esta. A ver si la entendemos. Para todo x1 y x2 del primer conjunto, y para todo y del segundo, si la f de x1 es y la f de x2 también es el mismo y, esto no puede pasar, dice. Tienen que ser x1 y x2 iguales. O sea que lo que está diciendo es que dos elementos diferentes del primer conjunto no pueden tener la misma imagen. Eso es para que sea una función inyectiva. Por ejemplo, si tenemos estos dos conjuntos A y B, la primera función que tiene los pares AP, EQ y OR, ¿será inyectiva? Si nos fijamos, cada elemento distinto que hay en el primer conjunto tiene imagen distinta, sí, son todos distintos. Entonces esta es una función inyectiva. Veamos este otro. A tiene como imagen a P, E tiene como imagen a R y O tiene a P. O sea que la A y la O tienen la misma imagen. Cuidado, esto no quiere decir que no sea función. Función sí es porque cada uno tiene una única imagen. Pero como la imagen de A y la de O son iguales, lo que no es inyectiva.
Esta no es. Y un ejemplo en números reales, si tenemos la función que nos devuelve su cuadrado, ¿será inyectiva? ¿Qué les parece? Y no, porque tenemos números como por ejemplo el 3 y el -3, ambos tienen la misma imagen que es 9. Y así con casi todos, ¿no? Así que no es inyectiva. Pero les propongo para que piensen esto. Esta última función, que no era inyectiva, ¿podríamos definirla de un conjunto de partida más pequeño para que sea inyectiva? ¿Cuál sería? Podríamos definir de reales positivos con el 0 en reales positivos con el 0, por ejemplo. Y en ese caso sí no tenemos el problema de que dos tengan la misma imagen. Ahí sí sería inyectiva. Otro tipo de funciones son las sobreyectivas. ¿Qué significa esto? Veamos la definición. Dice que para que una función sea sobreyectiva, para todo y del segundo conjunto debe existir al menos un x del primero, de tal forma que la y sea la imagen de x. O sea que todos los elementos del segundo conjunto o codominio deben ser imagen. El conjunto imagen debe coincidir con el codominio. Vamos a ver algunos ejemplos. En estos conjuntos, esta primera función, ¿qué les parece? A ver, ¿cuál es la imagen de esta función? ¿Aparece la P como imagen? Sí, la Q también y la R también. O sea que el conjunto imagen efectivamente coincide con el codominio. Esta es sobreyectiva. Pero miremos ahora esta otra, que también es función. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Quién es el conjunto imagen? Solamente la P y la R. Entonces, como el conjunto imagen no es todo el segundo conjunto completo, esta no es sobreyectiva. Veamos ahora en esta función definida en reales, la que nos devuelve el módulo. ¿Qué valores devuelve un módulo? No puede ser negativo, ¿sí? O sea que la imagen de esta función son los reales positivos con el 0. Quiere decir que no coincide con el segundo conjunto que nos nombraron acá. Pero si la definimos de esta forma, ahora sí es sobreyectiva porque el conjunto que está definido como codominio es completamente la imagen. Esta sí. Y el otro tipo de funciones que podemos tener según esta primera clasificación son las funciones biyectivas. ¿Qué significa que una función sea biyectiva? Que tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. El prefijo bi justamente indica dos, ambas cosas. Entonces veamos algunos ejemplos. Tenemos acá estos dos conjuntos, el ABC y el 1, 2, 3. ¿Y esta función será biyectiva? Veamos que las imágenes son todas diferentes, con lo cual es inyectiva. Y además, el conjunto imagen es el 1, 2, 3, que coincide con el codominio. Esta sí es una función biyectiva. Vamos a ver esta otra, que está definida de reales en reales positivos con el 0 y nos devuelve x al cuadrado. Con esto, nosotros, al restringir el codominio, habíamos hecho que sea sobreyectiva. Pero, como el dominio son los reales, sigue siendo no inyectiva. No puede ser biyectiva. Y esta otra, de reales en reales positivos, tal que la y es e a la x, ¿qué les parece? Si yo hago e elevado a 2x diferentes, el resultado es distinto, es inyectiva. Y además, justamente al estar definida en reales positivos, está abarcando todas las posibilidades de imágenes. Esta también sí es biyectiva. Les hago una pregunta para pensar. Si tenemos estos conjuntos, el 1, 2, 3 y el 4, 5, ¿podemos definir una función que sea biyectiva?
Por ejemplo, al 1 le podemos asignar el 4, al 2 el 5 y al 3, si no le asignamos nada, ni siquiera sería función. Tenemos que repetirle alguna imagen sí o sí, con lo cual ya no va a poder ser inyectiva. No es posible. ¿Y si fuera en este otro conjunto? ¿Qué les parece ahora? Ahora, si hacemos 3 asignaciones, porque tenemos 3 elementos en el primer conjunto, ¿qué va a pasar? No vamos a poder tener que el conjunto imagen coincida con el C, porque el C tiene más elementos. Acá tampoco. Por lo tanto, para que sea posible definir una función biyectiva entre dos conjuntos, ¿cómo les parece que deben ser sus cardinales? Iguales. Exactamente. Y ahora, para ver si se entendió la clasificación de funciones, te propongo este ejercicio. Te voy a dar con estos conjuntos varias relaciones y lo que se pide es, primero que nada, decir si son o no funciones. Las que sean, hay que clasificarlas. Si son inyectivas, si son sobreyectivas y si son biyectivas. ¿Te animás a pensarlo? Podés pausar el video, que luego te comparto las respuestas. Aquí vamos a ver las respuestas. La primera es función, eso sí, pero no es inyectiva y tampoco es sobreyectiva, solo función. La segunda es función y además es biyectiva. Cumple todo. La tercera ni siquiera es función. ¿Por qué? Porque el 1 tiene 2 imágenes, no cumple unicidad. La cuarta tampoco es función porque no cumple existencia. El 3 no tiene imagen. La quinta es función, pero no es inyectiva porque todos tienen la misma imagen y tampoco es sobreyectiva porque la M no es imagen, ¿sí? La 6 es función y en este caso, además, es sobreyectiva, porque fíjense que el segundo conjunto está formado por M y N nada más, así que esta es sobreyectiva. La siguiente es función. Cada uno tiene una única imagen, eso sí, y en este caso es inyectiva porque todas son diferentes, pero no llega a ser biyectiva porque hay un elemento en el conjunto D, que es justamente la letra D, que no es imagen. Y por último, tenemos esta que ni siquiera es función. ¿Te habían dado bien? Bueno, muy bien.